Bueno, el propio titular de la Comisión de Legislación de Trabajo, Martín Tetaz, presentó su proyecto para el que recibió algunas críticas y tuvo ida y vuelta con la diputada Frade. La verdad que contra todo pronóstico, Are, no se habló prácticamente de la cuestión del paro, ni de las privatizaciones, ni tanto de los sindicatos. Más bien se trata de poder avanzar, no emitieron dictamen, eso va a ser probablemente en la próxima reunión, el martes que viene es la convocatoria. Esto en torno a la modificación de la ley del trabajo, ¿no? Exactamente. Bueno, pero se ve que se enfocaron, de todas maneras, el mismo diputado Tetaz dice que cuenta con consenso para justamente dictaminar, así que sí, tiene que ver más que nada con la parte de las indemnizaciones, de cómo se maneja todo esto del porcentaje de la actualización de los créditos laborales en función de, bueno, la cantidad de juicios que hay acerca de las dificultades respecto de los trabajadores, de sus indemnizaciones, de cómo se decide a nivel judicial todos estos temas. Sí, lo que se denomina la industria del juicio y lo que para muchas voces actoras del mercado laboral termina siendo la principal barrera por la cual muchas pymes no crecen o muchas pymes no contratan o no registran a sus trabajadores. O sea, muchos trabajadores no son registrados porque algunos dicen que, por ejemplo, el periodo de prueba es demasiado corto y que entonces pasa ese periodo de prueba y no alcanza para ser un indicador sobre si la persona va a poder o no va a poder estar apta para ese trabajo, y entonces directamente o se lo tiene en una contratación no registrada o se elige por no tomarlo. Por miedo a que si hay que después desafectarlo, esa industria que hay en torno a los juicios laborales no esté equiparado al tiempo que esa persona pasó dentro de la empresa, y eso le significa un agujero muy importante a un empresario pequeño o a un emprendedor, ¿no? A veces los emprendedores también necesitan contratar para una determinada función a alguien, y el temor a que esa persona al más mínimo tiempo que haya pasado lo termine usando a su favor en una cuestión. Miren, me pasó hace poco una cuestión personal, que no viene el caso, pero hablando con una abogada laboralista me dice, mira, lo que uno escucha normalmente acá, es preferible un mal arreglo que ir a juicio. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si acá hay sobrados motivos para que, si yo voy a juicio, esto claramente, a mí yo tengo prueba y esto claramente es, a mí me va a favorecer. Me dice, vos, mira, si vos sos empleado, sí. Si vos sos empleador, la justicia laboral, hoy como está funcionando, está tan colapsada que ni siquiera va a leer tu sentencia. Ni siquiera va a leer la sentencia, no, el expediente. Ni siquiera va a leer el expediente. Va a haber tal contra tal, en tal contexto de contrato laboral, la razón la va a tener el empleado y no la va a tener el empleador. Pero si esta persona me está queriendo estafar con inventando, está fabricando esta situación, y yo tengo las pruebas de que la está fabricando, no le va a importar a la justicia, pero no porque es una justicia que está en contra del empleador, es porque es una justicia que está colapsada. Sí, aparte no deja de ser a veces complicado probar muchas cosas, más allá de que el sentido común te dice esto está probado. Sí. El tema es si te lo anulan, si no te lo anulan, qué valor le dan, qué valor no le dan. O sea, es complejo toda la parte probatoria del derecho en todos los ámbitos, más en el laboral, donde existe además un poco esto de que... Y te cuento más, viste que vas a la mediación, a la mediación laboral, que es una instancia obligatoria, y entonces yo le decía esto al mediador, le digo, la verdad, me siento totalmente estafada y me parece totalmente injusta esta situación, porque esto no es así, esto no ocurrió así. Me dice, yo le entiendo y tiene usted razón, pero yo estoy acá para hablar de plata. Claro, para mediar nada más. Ahí pero no plata, no mediar de, plata. Esto te va a terminar saliendo plata. ¿Pero por qué me va a salir plata? Si es injusto, porque así está funcionando. Es así. El mediador, Sí, por eso, porque en el mediador nada más que se habla de eso, del acuerdo, y obviamente en cuestiones laborales es plata. Y no se habla si hay pruebas o no hay pruebas, si tienes razón o no tienes razón, Exacto. Sino en lograr un acuerdo para evitar justamente que lleves a la justicia. Exactamente. Por justamente lo que decías, que la justicia está colapsada
que los tiempos, además, que es lo que una de las cosas que es muy fluctuante, los plazos es como que son muy laxos y entonces puedes estar mucho tiempo, a lo mejor en determinadas circunstancias puede servir, pero en otras no, porque si se suman intereses, o sea, en la parte económica suelen traer más inconvenientes que convenientes el que los tiempos sean tan laxos. Exacto. Porque hay intereses sobre el monto a indemnizar, por ejemplo. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué es y cómo prospera esto, porque bueno, es realmente muy complejo y es una relación desigual, obviamente. El empleado con el empleador tiene una relación que está basada en la desigualdad. Sí. Y hay en el medio muchas miradas puestas sobre esto. Y entre las principales razones que cuando Javier Milei mira a otros países, entre otras cosas, es porque esto no existe. En Estados Unidos, por ejemplo, vos trabajás en un restaurante lavando copas, estuviste 1 año, 2 años, 6 meses, 5 meses, un día te dicen gracias por todo, sí, no te necesitamos más, y te vas a tu casa. Y no hay una instancia donde vos puedas judicializar eso. Te vas a tu casa. Claro, encima de eso, hay rubros donde la rotación es muy alta, eso está probado. Uno de ellos es justamente la gastronomía, porque suele ser como los primeros empleos de los chicos más jóvenes. Y la idea es como empezar ahí, a lo mejor a los 6 meses te fuiste, al año te fuiste, o te fueron, por la circunstancia que fuera. Pero la verdad es que habitualmente te fuiste. Sí. Y si acá tienes más de 6 meses, 8 meses, puedes pedir algún tipo de indemnización. De reparación, claro. Sí. Pero bueno, va a estar interesante y este debate se va a reanudar la semana que viene. Absolutamente. Yo creo que es fundamental siempre que en todos los ámbitos hayan reglas claras y si va enfocado a eso, va a ser beneficioso. Sí. Es cierto. Y después, bueno, si efectivamente hay una manera de demostrar que sin esta judicialización de las relaciones laborales o sin la impronta de la judicialización de las relaciones laborales, esto no vaya en detrimento de los trabajadores, no se pierdan derechos adquiridos y por el contrario se puedan mantener ciertas protecciones, porque también en general al haber tanto trabajo informal, ahí el trabajador está absolutamente desprotegido, ni que hablar si es un trabajador de aplicaciones, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde yo sí creo que sería interesante, si se llega a probar que teniendo un plazo de prueba mayor, no sé, si a mí me dicen, ¿qué prefieres? 3 meses y toda la informalidad que hay, o 8 meses, y que realmente la conducta del empleador sea tomar luego en blanco al trabajador, bienvenido sea. El tema es que no sea un año de prueba y de todas maneras se mantenga la informalidad, ¿no? Claro. O sea, cómo poder garantizar que realmente después de ese plazo de prueba haya una formalidad real, ¿no? Cierto, sí. Bueno, el otro tema es lo que les comentábamos con Are al principio del programa, que es lo que empezó a suceder ayer con la idea de avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas es una de las pocas aerolíneas de bandera que subsisten en el mundo. Fue muy interesante el debate que se arrojó. Estuvieron miembros de Aerolíneas Argentinas, pilotos, tripulantes de cabina, miembros de las agrupaciones de trabajadores que están sindicalizadas. Hay distintos sindicatos dentro de Aerolíneas también. Estuvo también la voz de distintos representantes del turismo de distintas provincias que son vuelo dependientes o son aerodependientes, para decirlo bien, o sea, a donde la conectividad tiene que darse sí o sí a través del avión, y ahí está Aerolíneas Argentinas para cubrir algunas rutas que compañías comerciales o low cost no están cubriendo, o si las cubrieran sería un costo elevadísimo, porque obviamente acá es todo rentabilidad y contabilidad, no hay un avión que vaya a ir a un destino que no vuelva lleno. O sea, si el avión no va a volver lleno o no va a ir lleno ese destino, no le sirve a la compañía, no se va a cubrir ese vuelo y las personas tendrán que ver cómo lo logran. Bueno, empezamos a escuchar, ¿te parece, a los protagonistas? Sí. Por ejemplo, habló el diputado Pablo Giuliano, que fue ministro de Transporte. Esto decía. Estamos viendo, el devenir de las distintas ideas y proyectos que están dando vueltas. Nosotros tenemos una mirada que tiene que ver con que no puedes mirar para el costado en la situación que atraviesa la empresa, pero tampoco podemos dar un cheque en blanco, que no nos gustaría sumarnos a una iniciativa que dé un cheque en blanco en la privatización, porque es una experiencia que ya en la década del 90 atravesamos como pueblo, como argentinos, y
y no creemos que tampoco sea sacársela de encima, desentendiéndose el Estado del rol que tiene estratégico en términos de la conectividad. Es decir, que podrían ir por un camino, por ejemplo, una alternativa mixta. Nosotros estamos trabajando con una alternativa mixta que nos saque de ese laberinto de discutir ideas que son del pasado, cuando ya la Argentina probó con la privatización y somos conscientes del desguace, el desmantelamiento, y aparte estaríamos no poniendo en valor el esfuerzo que hicieron los contribuyentes hasta acá, que mes, año tras año, con la plata de los contribuyentes se fue levantando la situación de aerolíneas. Es decir, eso es plata de todos los argentinos que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer valer. Bueno, el diputado Juliano, me rectifico, que es de Democracia para Siempre, es de este grupo de radicales que quedó desmembrado y que marcaron estas diferencias con la UCR de Loredo. Por eso ellos decían, bueno, sabemos cuáles han sido las consecuencias de la privatización de Aerolíneas Argentinas con el modelo que se implementó en los 90, cuando pasó a manos de los españoles, y vimos que se desguazó la empresa. No hubo un traspaso, no fue ordenado y no fue en favor de la rentabilidad de la empresa, ¿no? Es cierto, y más allá de las pérdidas que pueda dar económicamente hoy Aerolíneas, también es interesante haber escuchado ayer la profesionalización del personal, o sea, del personal que está dentro de la línea, los aviones que tienen, más allá de las evaluaciones que se hacen obviamente de cuántas personas están funcionan para cada avión o estos números como que obviamente la cantidad impactan, ¿no? Sí. Impactan a la hora de decirlo. No sé, como por ejemplo ayer uno de los participantes decía que a Aerolíneas le costaba $5.000 por empleado, ¿no? Pero a veces uno dice, bueno, no sería justo porque la empresa en sí, obviamente no es que le paguen eso, no fue lo que quiso decir, pero la empresa en sí necesita toda una logística para funcionar, entonces no podríamos decir que le cuesta $5.000 por empleado por mes a la empresa. Ahí es donde resulta oportuno parte de la discusión que se dio cuando fue la ley de bases, cuando lo que se pedía es que no se trabajara de manera genérica las privatizaciones, porque cada empresa tiene su especificidad. Y vos tocas un tema que es muy importante. Estamos hablando nada más ni nada menos que de un transporte de pasajeros, una empresa que transporta pasajeros en condiciones que deben ser obligatoriamente seguras, ¿no? Porque está la vida de las personas en juego, en manos de ese piloto principalmente, porque tiene una responsabilidad que es penal, además ese piloto, y además por todo lo que decís vos, o sea, sí, no es solamente una empresa que se analiza sobre sus libros contables. Ahora, dentro de esa situación que tiene que suponer o tiene que garantizar la seguridad de los pasajeros por sobre todo, Mariano Recalde, quien fue el titular de Aerolíneas Argentinas o formó parte del directorio de Aerolíneas Argentinas cuando el gobierno del kirchnerismo explicó, nosotros también entendíamos que había cosas que modificar respecto de la vida que se les daba a los tripulantes, que era una vida de oro, porque sus desayunos eran desayunos de reyes en los hoteles, la cantidad de días que pasaban, que figuran como activos, pero en realidad están inactivos porque están terminando de cumplir las horas para que no se venza la tripulación. Es decir, viajan el destino más largo era Australia, ¿no? Que son 12 horas de vuelo. Uh-huh. Y llegaban a Australia y tenían que quedarse una semana para volver. Para volver, claro. Y esa semana del capitán, de la azafata, de toda la tripulación en Australia, eran hoteles 5 estrellas, viviendo como reyes. Bueno, nosotros también fuimos y revisamos todas esas condiciones porque claramente si hay que ajustar o hay que retocar cosas y bueno, por ahí el tripulante, fantástico, tiene que estar en un buen hotel, no hace falta estar en uno de 5 estrellas, claro. Puede estar en uno de 4, en uno de 3, no sé, por decirlo. El desayuno no hace falta que le sirvan caviar, por ahí con 3 medialunas y un jugo de naranja también está ok. Estoy forzándolo, pero sí, para que se entienda. Sí, por supuesto. O sea, es como decir, bueno, el debate a dónde tendría que ir, que es interesante esta expresión del diputado Juliano de decir no queremos dar un cheque en blanco, ¿no? O sea, lo interesante sería que el debate se dé al punto de revisar cuál es la medida que sirva al Estado para que Aerolíneas no le siga significando dinero a los contribuyentes, a nosotros los ciudadanos, pero que sigas dando un servicio seguro, de calidad y que además garantice de alguna forma la conectividad, porque Argentina es un país muy extenso.
Entonces, es verdad, todos los emprendimientos turísticos que haya, no sé, en la Patagonia, como se decía ayer, que dependen de que Aerolíneas llegue, y más, como decías también hace ratito, en estos tiempos, este periodo tan sensible, porque justamente viene el verano, hay muchas personas que dependen de lo que puedan, de su emprendimiento depende de lo que puedan ganar durante estos 3 meses que vienen, básicamente, y después las vacaciones de invierno, o sea, de momentos muy específicos donde el turismo es posible que se dé más allá de la situación de ajuste que pueda estar viviendo 100%, el ciudadano, ¿no? y donde también pueda discutirse una política aerocomercial, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Que supone conectar a la Argentina y que supone que la industria del turismo y las industrias solidarias al turismo no se vuelvan a derrumbar como ocurrió durante la pandemia, pero además cuando se pone sobre la balanza, y esto ya me acuerdo porque en Europa pasó exactamente lo mismo, las low cost en un platillo versus aerolíneas comerciales o aerolíneas de bandera, muchos tomaban que esa ecuación era en detrimento de la seguridad del pasajero, que por decirles algo, se ponía nafta de peor calidad, que no se cuidaban las horas de descanso de las tripulaciones de los pilotos, no se hacían los mantenimientos, y vos tocaste otro tema. Durante la gestión del kirchnerismo, esto lo digo porque lo escuché al propio Mariano Recalde que lo explicó y me acordé, se compraron los simuladores para entrenar a los pilotos en la Argentina, porque esa era otra cuestión. Los pilotos de aerolíneas, por los tipos de aviones que se vuelan en aerolíneas, se entrenaban en Miami. Entonces vos tenías que mandarlos con todo pago a Miami creo que es una semana el entrenamiento que se les da para la renovación de las licencias. Bueno, se compraron esos simuladores y el entrenamiento ocurre acá, en la Argentina. Entonces eso también son como cosas que por ahí no se pusieron en valor, insisto, lo dice Recalde, pero yo creo que muchos trabajadores de aerolíneas argentinas también le dijeron, bueno, se puso en valor la compañía. Claro. También. Incluso a veces uno pregunta, bueno, ya que esos equipos existen y esa formación existe, ¿no sería una opción también ofrecer esos cursos de formación acá? Si sirven para los de aerolíneas, podrían servir para otras aerolíneas también. O sea, yo creo que es sentarse a pensar cuál es el mecanismo y la estrategia que pueda servir para garantizar que la aerolínea, privatizada o no, pero que realmente se cumpla con todo lo que una aerolínea que debe conectar a todo el país debería hacerlo. ¿Qué es lo que, si vamos a suponer, se privatiza? ¿Qué es lo que habría que pedirle a la empresa que va a asumir? Solamente que la tome como una aerolínea comercial, que nada más va a cubrir los vuelos y los puntos del país que les sean rentables. ¿Qué hacemos con los que no lo sean? ¿Qué es lo que va a ofrecer? Porque yo creo que ahí sí la presencia del Estado no puede no estar. Exacto. ¿Sí? Bueno, ¿Qué va a ofrecer como de alternativa? Recogimos más voces al término de la comisión. Por ejemplo, habló el diputado Ignacio García Aresca. A ver. La verdad que nosotros hoy vamos con dictamen propio, el bloque de Encuentro Federal junto con una parte del radicalismo trabaja para que lo que recién dijo Nicolás Massot en la comisión, nosotros lo que pensamos que nosotros tenemos que tener una aerolínea que se privatice pero con el margen mayoritario que quede en el Estado y que tenga inversión de capitales privados. Y también aclarar que dentro del management también esté integrado en la misma forma, 51 a 49, pero la presidencia que quede en manos del privado. De esa forma, y lo hemos comprobado entre lo público y lo privado, en Córdoba tenemos un montón de empresas que se trabajan de esa forma y el claro ejemplo es YPF, que demuestra que trabajando con un buen management se puede hacer un montón de proyectos y que puedan salir adelante. Exactamente, es interesante esto, escuchar que sí, efectivamente el oficialismo tuvo un dictamen en mayoría que dicen tener 35 firmas, o dicen, o sea, tiene 35 firmas, pero también se presentaron dictámenes en minoría, que bueno, que es lo que ellos, este diputado y el diputado anterior comentaban, de estas otras propuestas y otras alternativas, a ver a qué consenso se llega, ¿no? Sí, también habló sobre este tema la diputada Vanessa Siley. La diputada también, obviamente, más allá de formar parte de Unión por la Patria, tiene una mirada laboralista sobre la cuestión, porque en los procesos también de privatizaciones hay que revisar qué es lo que pasa con los trabajadores, si en todo caso esos pilotos
tienen chance de quedarse, digo pilotos por decir pilotos, pero en realidad los tripulantes, ¿no? Todo el personal de Aerolíneas Argentinas, que es otro de los puntos que está en discusión, porque se comenta o se dice que Aerolíneas Argentinas tiene una exagerada contratación de pilotos en relación a la cantidad de aviones que tiene operativos. Luego se explica que eso tiene que ver con reglamentación de aeronavegación internacional y que eso está dentro de los estándares de lo normal. No se puede reducir en ese punto porque, bueno, los pilotos también cumplen una determinada cantidad de horas y después, aunque sigan en vuelo, tienen que ser reemplazados. Es como un camionero de larga distancia, o sea, sí o sí ese camionero, o sea, vos por camión tenés que sacar a 2 personas, no puedes sacar a uno solo, porque el tipo no puede llegar a un punto donde se le venzan las horas y decir, listo, no manejo más porque tengo que irme a descansar. Claro, como los colectivos de larga distancia también sucede lo mismo. Exacto. O sea, siempre llevan un chofer que lo va a reemplazar en determinado momento si el viaje excede, no sé si son las 4 horas, 5 horas. Sí. Bien, compartimos la palabra de la diputada Siley. La postura de nuestro bloque en esta materia es que cada vez que Aerolíneas estuvo en manos privadas, la empresa fue desguazada, cayó en ruinas, en quiebra y tuvo un servicio pésimo no solamente en la Argentina, sino en la región. Y que los números prueban, incluso el último dato que es de 2023, donde Aerolíneas no necesitó de aporte del Estado, no necesitó 0 pesos le giró el Estado en el 2023 para el funcionamiento de Aerolíneas. Una aerolínea de bandera que no solamente nos protege, como dijo Alicia Castro, contra la extranjerización y apunta a la soberanía de los cielos, sino que además también es de excelencia, reconocida mundialmente con esa excelencia de conectividad, de red interna, de seguridad, porque también el planteo de las low cost, que es bajo costo, el bajo costo son vidas. Son vidas, es servicios. Las low cost no pueden funcionar porque fuerzan sus vuelos diarios para destinos comerciales en aerolíneas que van abarrotadas, entran más, estoy hablando de Flybond y estoy hablando de esas empresas, ¿no? En esos aviones entran los pasajeros abarrotados, 180, más de 180 pasajeros por vuelo. Y eso además genera que muchas veces se suspendan los vuelos por la sobrecarga de las aerolíneas, por la sobrecarga en la cantidad de vuelos diarios que le demanda hacer para tener esa rentabilidad. El principio de la rentabilidad atenta contra la seguridad y contra la soberanía en materia aerocomercial, por lo pronto. Y además los pueblos, ¿no? Los pueblos, los miles de lugares a donde destinos no rentables llega así Aerolíneas y no otra aerolínea de bandera. Pero si me permitís, quisiera agregar un segundo aspecto, que es el aspecto también formal de este debate. Este tema ya fue discutido en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación cuando ingresó Ley Bases en el mes de febrero, volvió a comisión y después se volvió a tratar. Y cuando pasó al Senado, la privatización de aerolíneas, el oficialismo y sus aliados ya la votaron en diputados. Cuando pasó al Senado, el Senado la rechaza y la saca del listado de empresas a privatizar, ¿no? Entonces, según el artículo 81 de la Constitución Nacional, este tema no puede estar siendo debatido acá, porque ya tuvo un debate y fue desechado su tratamiento en el curso del año. Bueno, ahí Vanessa Siley recuperaba todo lo que nosotros veníamos charlando, Are, sobre el principio comercial que no vaya en detrimento del principio de la seguridad de los pasajeros, ¿no? Porque justamente se discute una privatización de una empresa que tiene que bregar por la seguridad de las personas que transporta. Totalmente. No es una empresa que, no sé, reparte cartas. Totalmente. Reparte personas. Evidentemente no se la puede comparar con empresas low cost. Eso definitivamente, por eso el debate es muy importante que se pueda ir realmente a lo que es importante y esencial en lo que es el funcionamiento de una aerolíneas, más allá de que quede en el ámbito público, que pase a ser mixta o que se privatice. Sí, y sobre la seguridad de las low cost, a ver, no soy un especialista, pero sí justo es un tema que, no sé, por alguna razón vine escuchando más notas o vine leyendo más. En realidad, digamos, eso que dice la diputada es depende, ¿no? Es decir, ninguna compañía aerocomercial va a tomar el riesgo de sobrecargar su avión a punto de que no entren pasajeros y que entonces estén en juego la vida de las personas. Porque el transporte aéreo es el transporte más seguro del mundo, de modo que nadie haría, me parece, de eso que no fuera un negocio, ¿no?
El negocio es justamente que el pasajero salga vivo y llegue vivo. O sea, a donde se cae un avión es una crisis de la que muy pocas empresas pueden salir, independientemente de las vidas humanas. Estoy hablando de lo estrictamente horrible como suena de los números. Entonces no es tan así, pero sí es cierto que eso se compensa con que las personas tienen que pagar por los equipajes. Entonces por eso no es lo mismo viajar en la low cost, primero que viajas, es verdad, un poco más apretado, la butaca no se reclina y demás, y después que no todos los pasajeros pueden llevar consigo valijas de 23 kilos, en general te puedes llevar una de 10. Y tiene que ver con el peso total del avión. Así que no es tan así, pero bueno, para eso estuvieron los especialistas en la comisión. Igual yo creo que las empresas locos están pensadas para otro tipo de cosas y no para ser una empresa tan grande como Aerolíneas, ¿no? Tal cual, así es. Bueno, Are, llegamos al final nosotras, nos vemos mañana. Bueno, les queda por delante una agenda muy nutrida a la Cámara de Diputados. Y podríamos cerrar con chicken or pasta, ¿viste? Como se dice arriba del avión, que es el horario del almuerzo. Muy bien. Vamos por las dos cosas, mira. Totalmente. Chau, hasta mañana. Hasta mañana.